Ahora sí, Luis Luna Ahí. está grabando. Sí, Luis. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Luis Luna, el que está grabando. Voy a dar vuelta la cámara mía. Y vamos a ver cómo lo armamos. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Sí. Bueno, cualquier cosa lo vamos corriendo después. Bueno, ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a ver qué sucede con el efecto masa-resorte. Entonces, vamos a trabajar con un ejemplo muy sencillo y vamos a tratar el objetivo es encontrar las expresiones de las, ¿cómo se llama? Oscilaciones mecánicas que va a tener esto. Y son ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos a suponer un sistema que está en equilibrio. Un sistema que está en equilibrio, vamos a hacer un dibujito. Este sistema que está en equilibrio tiene un resorte y tiene una masa. Esta masa le llamamos M. Aquí, así como está en equilibrio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, para comenzar nuestro análisis, vamos a trabajar de acuerdo a cómo se dieron en forma cronológica, vamos a ver primero las incompletas u homogéneas, no sé qué nombre le dio ¿cómo se llama? Guillermo. Homogéneas o incompletas. ¿Sí? Esta forma. Así le mostró, estas son las incompletas, y cuando e igual a un valor, a otra función, Rx, se le llama completa o no homogénea. ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Está claro. No me escriben, si no tienen video, pero me pueden escribir un texto ahí, sí, no. ¿Nos escucha, profe? Vuelta, Profe, repita, No, no me parece entiendo. nos escucha. A ver, modulen, por favor. A ver, ahí me... Ok, bueno. ¿Pero qué, no tiene el micrófono, che? Estamos hablando, profe. ¿Nos escucha? Ahí nos escucha, profe. Ahí, hable, por favor, alguien, a ver. Profe, Hola. Ahí estamos. ahí está. Sí, ahí está. Bien, bien. ¿Ahora sí? Listo. Lo No. bajito, lo escucho, qué raro. Tengo el máximo el volumen. A ver, otro que module, a ver. Pica con un Bueno, pico. bueno. Che, ¿por qué está tan bajito esto? No sé. A ver, que hable otro, por favor. ¿Me escucha, profe? Sí, pero bajito, a ver qué pasa. Vamos. A ver, habla por favor, a ver. Hola, hola, profe. Hola. Hola. Ahora sí. ¿Escucha bien ahora, profe? Sí. Bien, Sí, bien. está.
Estaba mal puesto el plug del auricular. Bueno, ahora sí. Bueno, esto estaba en equilibrio. Acá tenemos un resorte. El resorte obviamente que va a ser una fuerza de restitución hacia atrás. Cuando yo lo saco de su posición de equilibrio, cuando tiro la masa hacia la derecha, el resorte es una fuerza de restitución que le llamamos F sub 2 igual a una constante K, que tiene que ver con el resorte, con la característica propia del resorte, el material con el que está construido, el tamaño y demás. Por I, es una fuerza lineal con respecto al desplazamiento. Obviamente que la masa, al rozar con el piso, también va a tener una fuerza de frenado, o fuerza de frenado, o fuerza de roce, que va a estar relacionado con la velocidad. Le vamos a llamar F1, y tiene que ver con una constante lambda, que esta constante también tiene que ver con el determinado tipo de roce elijamos. Por ejemplo, si hay aceite, tendrá un determinado lambda. Si está sobre ruedas, tendrá un determinado lambda. Si no tiene absolutamente nada, tendrá un determinado lambda. O sea que el lambda es un coeficiente que tiene que ver con el tipo de roce que tengamos aquí. Y es directamente proporcional a la velocidad de I con respecto, bueno, en realidad es con respecto al tiempo, ¿cierto? Y el desplazamiento con respecto al tiempo. Ahora sí, bueno, lo podemos dejar como T, como T. O sea, el desplazamiento entonces va a ser I en función del tiempo. Esta fuerza con que sacamos de reposo a este sistema, le vamos a llamar, no le vamos a llamar, se define como masa por aceleración. Ahora bien, esa aceleración no es ni más ni menos que la derivada segunda de I respecto del tiempo 2 veces. ¿Cierto? Si I es el desplazamiento, la derivada de la velocidad, la derivada segunda de la aceleración. Y ahí me queda este sistema que tiene que ver con el movimiento de esta masa, con este resorte, que yo lo saco de la posición de equilibrio, y esto es lo más importante, lo suelto. Lo saco de la posición de equilibrio y le aplico una fuerza, que es igual a masa por aceleración, y saco la fuerza esa, quito la fuerza esa. Me quedo sin esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Me va a quedar una expresión que me identifica precisamente ese movimiento, que va a ser masa por la derivada segunda de I respecto del tiempo 2 veces, es igual a menos K por I, es igual a menos lambda por la derivada de I respecto de T. Esto tiene que ver pura y exclusivamente cuando estamos en una posición de equilibrio. Miren, si esto lo pasamos a este miembro, bueno, lo voy a hacer por ahora. Sumando todo, esto es igual a 0. Esto es la sumatoria de fuerzas, va a ser igual a 0. Esta es una ley conocida por ustedes que se conoce como ley de Newton. Ahora bien, yo despejo al segundo miembro y me queda esta expresión. Bueno, si la acomodamos de alguna manera para que sea más práctica y conocida, podemos esto ponerlo como la derivada segunda de I respecto del tiempo 2 veces, más P, esto va a pasar por este miembro, derivada de I respecto de T, más Q,
por la por I. Por I. Igual a 0. Entonces P, este P, que está relacionado con la derivada, o sea, con la velocidad, que sería esta que está aquí, sería lambda dividido m. ¿Por qué dividido m? Porque a todo esta expresión, si la divido por m, aquí me queda 1, y ¿qué es lo que tengo aquí como coeficiente de la derivada segunda? Menos k, menos lambda sobre m, que tiene que ver con la derivada, le llamo p, que está aquí. Y q tendrá que ser k sobre m. Entonces, fíjense en cómo, de un modelo físico, mecánico, obtuvimos la expresión de una ecuación diferencial de segundo orden con parámetros constantes. Entonces, ahora lo que hacemos es, tal cual ustedes lo vieron con Guillermo, vamos a resolver esto. Resolver esta ecuación de segundo orden. Y entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos para resolver esto? Buscábamos o sea, resolver una ecuación diferencial implica encontrar una solución. En este caso, como es segundo orden, va a tener, ¿cuántas soluciones va a tener? Dos. Dos. Muy bien. O sea que así como está esto, voy a tener como solución I sub 1 e I sub 2. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser, para ver qué han visto? ¿Cómo tiene que ser I sub 1 respecto de I sub 2? Porque es muy importante eso para saber que las dos son soluciones. ¿Cómo tienen que ser ambas? Si Guille le ha explicado la teoría, ya la tienen que saber. ¿Eran negativas? No, con otro concepto. A ver, se lo escribo así. ¿Qué quiere decir? Linealmente independiente. Linealmente independientes. Estas soluciones I sub 1 e I sub 2 tienen que ser, para que sean soluciones, tienen que ser linealmente independientes entre ellas. Linealmente independientes. Y para ello hay una herramienta matemática que seguramente lo tienen que haber visto con Guillermo, que es el browskiano, y tiene que ver con Bronk, en donde se resuelve un determinante y tiene que ser distinto de cero, para que realmente estas dos soluciones sean linealmente independientes. ¿Lo vieron a eso? Sí. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa para no cortar el tema. Apenas termine acá con esto, lo vemos, ¿sí? Pegadito lo vemos. O si quieren, lo vemos ahora. Bueno, profe. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo vemos ahora? Bueno, Y lo vemos sí, ahora, profe. por favor. Bueno, voy a buscar un ejemplo de un libro, a ver, de un trabajo práctico.
Bueno, tenemos un ejemplo. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden con parámetro constante homogénea. ¿Cómo resolvíamos esto? Para resolver esta ecuación proponíamos nosotros una solución de la forma e a la r. Bueno, suponemos que la variable es x, e a la rx. ¿Por qué les parece que la solución que nosotros proponemos tiene que tener esta forma? Cuando la derivemos. Sí, obviamente, cuando la derivemos nos tiene que dar. Si es solución, se tiene que verificar. Pero ¿por qué tiene una exponencial de esa forma? No, pues. Y no usamos un seno, o no usamos una tangente, o no usamos una función, qué sé yo, lineal, no sé, polinómica. ¿Por qué usamos la exponencial? No usamos rx porque la derivada es la r por la r y la derivada segunda es estado por la r. No, eso está bien. Ahora la vamos a usar esta y la vamos a ir reemplazando acá. Vamos a derivar dos veces y la vamos a reemplazar. Y vamos a encontrar la ecuación característica. Pero ¿por qué usamos esto como solución? ¿Por qué partimos desde acá? ¿No lo vieron con Guille? A ver, vamos a hacer un poquito de entrenamiento. Resuelvan esta ecuación de primer orden, rapidito. Mientras yo me tomo un mate. A ver, rapidito. Igual a Igual a e a la x. x. Una constante por e a la x. Así le quedó. Sí. Esta es solución. Sí. Bueno, y vamos a ver si es cierto. Si esta y es esta. Entonces y', o sea, la derivada de esto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es la derivada de esto? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, chicos, es lo mismo. Bueno, entonces si es lo mismo, quiere decir que esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Con lo cual verificamos que sí, que realmente es solución. ¿Está bien eso? Sí. ¿Qué forma tiene la solución? Es una Exponencial. exponencial. Entonces, el autor dice, yo voy a proponer para esta ecuación diferencial de segundo orden una solución. ¿Qué puede ser esta? ¿Y de dónde sale esta? Bueno, dice, sí, yo tengo este ejercicio y tengo esta solución. Bueno, voy a proponer algo parecido a lo que está aquí. No hay una regla que me diga qué solución voy a usar. Pero sí, sabiendo que e a la x por c es una solución, aunque sea de primer orden, bueno, voy a proponer una solución parecida a esta. Por eso aparece e a la rx. Porque es una solución de una determinada ecuación diferencial. Entonces propone eso. Donde Rx es un coeficiente que está ahí en el exponente, es un número. Bueno, esa es la razón por la cual elige la exponencial, para ponerlo como solución. ¿Cómo sigue esto? Si realmente es solución, se tiene que verificar la ecuación diferencial dada. Para ello tenemos que derivar una vez y derivar dos veces. Entonces, de aquí la derivada primera
es R por E a la Rx. Y la derivada segunda es R cuadrado por E a la Rx. ¿Está bien eso? ¿Ya lo saben eso? Sí. Al reemplazar, me queda R cuadrado por E a la Rx menos esta I' sería R por E a la Rx menos 2 por E a la Rx igual a 0. En esta ecuación sacamos factor común E a la Rx y me queda R cuadrado menos R menos 2 igual a 0. Bien. ¿Cómo resuelvo esta ecuación que sea igual a 0? Claro. Saca las raíces. Valores de R con de los cuadráticos. ¿Cómo decís? Sacando los valores de R con la cuadrática. ¿Y esta? Le da el valor 0 ya. No se puede hacer cero. No se puede hacer. Esto es una exponencial. ¿Puede valer 0 una función exponencial? No. Hay 9 cursando, hoy me contestó uno solo. ¿Puede valer 0 una función No. exponencial? No. No, nunca vale 0. Esta es una y esta es otra, depende del valor de A, de la base. Entonces, el eje de la X es asintótico para esta curva y para esta otra. Nunca se hace 0. Y pasan por 1. Cuando X vale 0, pasa por 1. Una función exponencial no se hace 0 nunca. El dominio son todos los reales. Todos los reales. Pero, Y convirtiéndolo a 1 a eso, profe. No. Esto que está acá, siempre distinto de 0. Entonces, la única que me queda en este producto es que esto sea igual a 0. Claro. No hay otra. Entonces, ahí paso, voy a ir borrando todo esto, ahí paso a la ecuación llamada característica, que es igual a esta. ¿Por qué igual a 0? Es una condición que nosotros le ponemos para que el producto sea 0. Entonces, una vez que lo tengo así, se resuelve esta ecuación conocida por ustedes y obtenemos las raíces, que sería menos b, que sería 1, más o menos, porque b vale menos 1, acá menos 1, acá queda menos 1 al cuadrado, 1, menos 4, por a que vale 1, por 2 que vale, le cambio el signo positivo, sobre 2a, 2. Entonces las raíces son 1 más menos, 4 por 2, 8, más 1, 9, 3, 2. O sea que las raíces son 3 más 1, 4 dividido 2, menos 1. Estas son las dos raíces. ¿Qué significa eso? Que para estos dos valores, R1 y R2, esto es 0. Si esto es 0, quiere decir que la solución que habíamos propuesto, podemos ahora definirla. ¿Y cómo? Y bueno, una I sub 1 va a tener que ver con R1. Entonces será R1X. Y luego, una I sub 2 tendrá que ver con R sub 2X. Por eso son las dos raíces. De manera tal que al resolverla me queda E a las 2X, una raíz, E I sub 2, E a la menos X. Y ahí tengo las dos raíces, las dos soluciones. Por lo tanto, la solución de nuestro problema va a ser igual a la suma de ambos. Multiplicada por una constante. Y ahí reemplazamos I sub 1
por lo que vale, e I sub 2 por lo que vale. Ahí está, ¿lo vieron? Sí. Bueno, esto es lo que ustedes deben haber hecho con Guillermo. ¿Sí? Las raíces, cuando yo calculo las raíces, pueden ser de tres tipos: reales distintas, como en este caso, reales distintas, mayores que 0. Perdón, distinta, en este caso, distinta, reales distintas. Ahí no me salió. Reales distintas. Puede haber una segunda situación, que todo lo que está aquí dentro de la raíz, este radicando, sea 0. Si eso es 0, quiere decir que R1 y es igual a R2. Raíces dobles. Sí. Y puede suceder que el radicando sea negativo. Y ahí, al tener la raíz cuadrada de un número negativo, me va a dar como resultado dos raíces complejas conjugadas. Cada una de ellas va a tener un determinado tipo de expresión de solución. ¿Eso ya lo vieron? Sí, 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 sí. Bueno. Entonces, la pregunta ahora es la siguiente. ¿Cómo yo tengo la seguridad de que I sub 1 e I sub 2, que tengo acá, perdón, este I sub 1, I sub 1 e I sub 2 son realmente las dos soluciones de esta? Yo dije que para que sean soluciones las dos tienen que ser linealmente independientes. Entonces, ¿qué herramienta tengo yo para decir que son linealmente independientes o no? Yo voy a dejar las dos soluciones por aquí anotadas. Esas son las dos soluciones. ¿Cómo se obtienen, pregunto? ¿Cómo se obtienen estas dos constantes? Con iniciales. ¿Con qué? Condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Ajá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es decir que esas soluciones halladas deben ser linealmente independientes para que realmente sean soluciones. Y se define un determinante llamado W, que depende de X, y que tiene en cuenta precisamente las dos soluciones, en este caso I1, I2, y sus respectivas derivadas. Bien. Esto se llama browniano. Se escribe ¿Cómo? W. Se lo escribo. W. R. O. N. S. K. I. A. N. O. Browniano se llama esto. Y se debe precisamente al el matemático Broglie. Esto mismo, bueno, lo ponemos. Broglie. Broglie fue un polaco, matemático polaco. Matemático polaco. (1700 y pico) hasta el... Este me acuerdo porque es
1853. Un año conocido, ¿cierto? 1853. ¿Qué pasó en el 1853? Eh, No tiene nada que ver con matemáticas. No, pues La muy Constitución, flojo ¿no de era? historia. ¿Tiene que ver con qué? La Constitución Constitución Nacional. de la Argentina. Sí, claro, claro, por eso me acuerdo, 1853. Bueno, más o menos por ahí vivió Bronski, un matemático polaco, y que dijo que si I1 y I2 son linealmente independientes, el resultado de este determinante tiene que ser distinto de C. Entonces, lo que hacemos nosotros es poner aquí I1, que vale E a la 2X. Aquí ponemos I2, que E a la menos X. Aquí abajo ponemos la derivada de esto, que es 2 veces E, y aquí la derivada de esto es menos 1 por E a la menos X. Bueno, y hacemos el producto. ¿Qué me queda? E a la 2X negativo por E a la menos X, menos E a la menos X por 2 veces E a las 2X, igual. Bueno. ¿Qué resultado me da? Fácil. Saco factor común E a la 2X y saco factor común E a la menos X. Saco factor común este y este. Este y este. ¿Qué me queda? Menos 1. Menos 2. ¿Qué me da? Menos X. ¿Qué es distinto de 0? Entonces, al ser distinto de 0, estas dos soluciones son linealmente independientes. Por lo tanto, son soluciones de la ecuación diferencial dada. Es el análisis que se hace. Bueno, ¿puedo borrar? Hay 2 segundos, profe. Estoy copiando lo último. Ah, ok. Espera que voy a... Bueno, volvemos a lo que estábamos definiendo aquí con respecto a masa resorte. Entonces las soluciones I1 e I2 de esta ecuación diferencial de segundo orden incompleta u homogénea, como quieran llamarle, estas dos soluciones deberán ser linealmente independientes para que sean soluciones de esta ecuación. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de hacer lo mismo que hice en el ejemplo, proponer una solución aquí, nada más que la solución va a ser E a la R por T. ¿Por qué por T? Porque estamos haciendo I en función de T. Por lo tanto, la derivada va a ser R por E a la RT. Y su derivada segunda va a ser R cuadrado por E a la RT. Al reemplazar y sacando factor común E a la RT, va a quedar R cuadrado más P por R más Q, esto va a ser igual a 0. Esto al reemplazar ahí me queda aquí.
Esto que está aquí, lo que está dentro del corchete, se denomina ecuación característica. Y es la única que yo puedo igualar a 0. Porque esta es una exponencial, nunca se hace 0. Por lo tanto, r cuadrado más pr más q igual a 0 va a ser lo siguiente. Las raíces 1 y 2 van a ser menos p más menos raíz cuadrada p al cuadrado menos 4 a por c, que vale q, sobre 2 por a. 2 por a. A vale 1. Vale 1. Por lo tanto, separando, me va a quedar menos p sobre 2. Porque a vale 1, me queda más o menos. Este 2 lo voy a ingresar, esto es una cuestión de álgebra nada más, lo voy a ingresar adentro de la raíz, quedándome p cuadrado sobre 4. Y este 2, para ingresarlo en la raíz, tengo que elevarlo al cuadrado, por lo tanto se me va a cancelar con este 4, ya que me va a quedar solamente q. ¿Está claro? Ajá. Muy bien. Entonces ahora se presenta la siguiente situación, tal cual lo analizamos cuando empezamos a desarrollar la ecuación diferencial, los distintos tipos de soluciones que va a tener, en función de lo que pase con P y con Q. Recuerden, P tiene que ver con lambda y con la masa. ¿Y quién es lambda? La fuerza de roce. Y Q tiene que ver con K y la masa. ¿Y quién Sí. es K? La constante del resorte. Entonces puede suceder lo siguiente. Bueno, esta expresión que está aquí, esta que quedó en recuadro, le vamos a llamar esta ecuación de las oscilaciones libres. ¿Por qué se le llama oscilaciones libres? Porque yo tengo este sistema, lo saqué de su equilibrio y lo solté. Entonces, oscila libremente. Puede ser que el resorte lo restituya de manera lenta y regrese a 0, o que haga algún movimiento oscilatorio y se detenga, o que esté un rato oscilando hasta que se detiene. Todo depende del resorte, de la masa y del roce, y de la fuerza con que lo saqué de su equilibrio. Por eso, esta ecuación que representa ese movimiento se le llama ecuación de las oscilaciones libres. Entonces nosotros ahora vamos a jugar un poquito con esto, jugar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para ver cuál es el comportamiento del sistema masa-resorte y los nombres que va recibiendo. Entonces, primero vamos a empezar diciendo que el radicando es positivo, raíces reales, ¿vale? Concretamente son las raíces reales. O sea, ¿qué sería eso? Que P cuadrado sobre 4 sea mayor que Q. P cuadrado sobre 4 sea mayor que Q. Entonces voy a tener dos soluciones. ¿Sí? Entonces me va a quedar y va a ser igual a una constante, C sub 1, por E a la R1T, más una constante C sub 2 por E al R sub 2T. ¿Por qué pongo esto? Porque R1 y R2 son reales distintas por esta condición. ¿Está claro? Sí. Entonces, si ustedes observan,
si ustedes observan aquí, R1 y R2 van a ser negativos. Y al ser negativos, me quedan dos exponenciales negativas. De manera que a medida que aumenta el tiempo, al ser negativo, ¿a cuánto tiende la solución? Cero. A cero. Un exponencial negativo es este. Entonces, a medida que el tiempo va aumentando, la función tiende a cero. ¿Qué rápido va a tender a cero? ¿Va a ser así? ¿Va a tardar mucho? ¿O va a ser ahí nomás cortito? Todo depende de R1 y R2. ¿Y quién es R1 y R2? R1 y R2 dependen de P y de Q. ¿Y quién es P y Q? Tiene que ver con, P tiene que ver con el frenado y Q tiene que ver con el resorte. Entonces, dependiendo del resorte y del frenado, esto va a ir más lento a cero, menos o rápidamente a cero. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y acá, si ustedes quieren, yo les voy a dictar un renglón nada más. Se los voy a dictar así lo copian. De todas maneras va a quedar el audio grabado y dice así. Para cualquier condición inicial, la respuesta del sistema tiende a cero. Para cualquier condición inicial. ¿Qué sería una condición inicial, por ejemplo? A ver, de manera práctica, ¿qué sería una condición inicial? Punto de partida. El punto de partida es nuestro cero. A Referencia. partir de ahí, pero la condición inicial desde el punto de vista mecánico, ¿qué Cuando el sería? sistema está en equilibrio. No, cuando está en equilibrio está en cero, el desplazamiento. Ajá. Y la condición inicial sería... Que ya se esté moviendo. Que ya se esté moviendo. Entonces, vamos a suponer que vengo y le pongo le aplico una fuerza y lo saco de equilibrio. Pero no comienzo mi análisis en ese momento. Esto se está moviendo y ahí está el cero. A partir de ahí en adelante comienzo a estudiar. Lo que estaba haciendo antes, moviéndose, esa sería una condición inicial. Ya había un desplazamiento previo. Había un desplazamiento y lo estaba haciendo con una determinada velocidad. ¿Lo entienden? Sí. Bueno, Sí. entonces, va de vuelta. Estas condiciones iniciales C1 y C2 tienen que ver con eso. Y había dicho que el sistema tiende a cero. Independientemente de lo que vale C1 y C2, el sistema tiende a cero por los exponenciales negativos. ¿Sí? Y acá, como va a tender a cero, fíjense, escríbanlo por favor, no existen oscilaciones. Directamente es una función exponencial que tiende a cero. No hay oscilaciones. Entonces el sistema se llama sobreamortiguado. Bien. A ver, ¿cómo interpretan ustedes físicamente esto? El sistema amortiguado. Pregunta de examen. ¿Cómo interpretan el sistema amortiguado? ¿Quién influye más? ¿Amortiguado o sobreamortiguado? Sobreamortiguado. Lo interpreto como un giro. Quiere decir que yo lo saco de la posición de equilibrio y se vuelve y ahí quedó.
No oscila. Queda ahí oscilando un poquitito y muere. No no oscila. oscila. No, porque fíjate las funciones cómo son. Las dos son exponenciales. No hay ningún seno ni ningún coseno Bien. acá. Para que oscile, van a ver que tiene que haber un seno o un coseno. Y para que ocurra un seno y un coseno, ¿cómo tiene que ser el radicando este? Ah, no me Negativo. dijeron que vieron cómo negativo. ¿Así me dijeron? Negativo. Negativo. Si esto es Sí. negativo, ustedes saben que para resolver una raíz negativa, había unas ecuaciones que vimos al principio del año que se llamaban ecuaciones de... ¡Ay, Dios mío! ¿Quién era el que me vinculaba? ¿Quién era el que me vinculaba? Euler. Estudien, ¿eh? Miren que esta materia es brava. Tiene muchos conceptos. Miren. Yo tengo un número complejo y lo voy a escribir de manera exponencial. Y ese mismo número complejo lo voy a escribir de manera trigonométrica o polar. Como ambos son iguales, tienen igual módulo. Y llego a esto, ¿cierto? Luego, Sí. tengo, si le cambio el signo a tita, coseno de menos Sí. tita es coseno tita. Y seno de menos tita, Menos. bueno, si sumo este más este tiene signo positivo y este tiene signo negativo, se van. Y me queda coseno de tita 2 veces la suma de esto. Y ese 2 pasa dividiendo. Entonces, fíjense en cómo vinculo algo real con algo complejo. Bueno, de la misma forma, si en vez de sumar resto, me da Euler. De la misma manera, si resto me da un seno. Vale decir que las ecuaciones de Euler me permitía vincular algo complejo con algo real. Algo complejo con algo real. Entonces, cuando las raíces son negativas, perdón, el radicando son negativos, las raíces son complejas conjugadas. Y de ahí es que transformábamos ese complejo conjugada en soluciones de E a la mx, no sé si lo vieron así, con nx más coseno de nx, con Guillermo. ¿Cómo era la...? Una era cuando eran reales distintos. Cuando eran reales iguales tenía otra forma, y cuando eran complejos conjugadas tenía esta solución. ¿Lo vieron así? Sí. ¿Y de dónde sale el seno y Sí, el profe. coseno? ¿De dónde sale un seno y un coseno? Sale precisamente de que este radicando a ser negativo me da complejo conjugado, y por medio de Euler yo lo transformo en senos y cosenos. Por eso, cuando hablemos de funciones oscilantes, hablamos de senos y cosenos. Y este E a la mx, que es un producto, si es un exponente negativo, la solución final va a ser 0. Porque esto tiende a ser 0, 0 por esto me da 0. Por eso es que esta señal sinusoidal o cosinusoidal, ya vamos a ver cómo se comporta, se ve afectada por un componente que es un exponencial negativo, de manera tal que el producto de ambas, en función del tiempo, va a ser esto.
Entonces, esto que está aquí, que dibujé solo, es un movimiento oscilatorio puro. Un péndulo se mueve, está ahí, no para nunca. ¿Cómo sería un movimiento oscilatorio acá? Que yo lo saque de la posición de equilibrio y empiece la masa. Y no pare nunca. Para que no pare nunca, ¿qué es lo que no debería existir? La Rozamiento. fuerza de fricción. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería la resistencia que se opone al movimiento. En un circuito eléctrico, la que se opone, pensándolo como esto, sería una resistencia, que es la que consume energía. Porque un capacitor guarda su energía en su campo eléctrico, y una bobina o una inductancia guarda su energía en su campo magnético. Cuando hay una circulación de corriente, se van prestando, digamos, es muy simple decirlo, pero bueno, la energía de uno pasa al otro y viceversa. Si no hubiese alguien que gaste esa energía, sería un circuito oscilante. Esos son los famosos osciladores que hay en todo equipo de comunicación. Osciladores de radiofrecuencia, bueno, o de baja frecuencia o de alta frecuencia. Bueno, son osciladores, son señales sinusoidales y cosinusoidales. Ahora bien, si aparece una resistencia, que puede ser una lámpara, que convierte esa energía en energía lumínica, o en calor, puede ser una resistencia de un calentador, o en calor, la va consumiendo esa energía y la va transformando en calor. Entonces, aparecen los circuitos estos, que se van atenuando. Por eso nosotros vamos a encontrar una analogía entre este movimiento y los circuitos de RLC. Bueno, me fui un poquito adelantando. Retomamos. Primer caso, que esto sea positivo, tengo dos raíces, respuestas reales puras. circuito que tiene, respuesta, perdón, que tiende a ser cero. El sistema se llama sobreamortiguado. Y yo les preguntaba quién tiene influencia en este caso. Y obviamente que va a tener más influencia el frenado que el resorte, porque el frenado es lo que va a hacer que esto, yo lo saco de la posición de equilibrio, va a volver y ahí se va a quedar. No se va a mover así. Lo saco de la posición de equilibrio y vuelve. Sí. ¿Qué tan rápido vuelve? Bueno, obviamente que también tiene que ver la fuerza del resorte, pero el frenado influye. ¿Por qué influye? Y porque esto es negativo. Este es mayor que esto. Esto. No es mayor, no es mayor, es grande y esto también. Entonces, es como que, porque esto es positivo, es como que hay una compensación de fuerzas. Bueno, esto se llama sobreamortiguado. Cuando ocurre esto, matemáticamente hablando, el sistema se llama sobreamortiguado. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa? Seguimos. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar en el caso de que sean iguales? Que esto sea igual a esto. En ese caso, tengo que R1 es igual a R2 y que va a valer menos P sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo? Raíz doble. Raíz doble. ¿Cuál era la solución? Ya lo vieron con Guillermo. Bueno, habíamos dicho que esto era P, en este caso P,
lo cual reemplazando, C1 más C2. A ver, miren, ¿de dónde sale esto? Y es igual a C1 por E a la R1T, más C2 por E a la R1T, son iguales. Al ser iguales, se saca factor común E a la R1T y me queda C1 más C2. Así como está esto, la suma de dos constantes me da una nueva constante. Y me queda solamente R1. Quiere decir que va a tener una sola solución. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sin embargo, esta ecuación diferencial de segundo orden tiene que tener dos soluciones. Por lo tanto, a una le vamos a llamar C1 por L a la R1T y a la otra le vamos a llamar lo mismo, pero la vamos a multiplicar por T. De ahí es que aparece el T y C2. Ahí está. ¿Está bien eso? ¿Ya lo vieron? Para diferenciarla y hacerla linealmente independiente. ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a explicar, por favor? Estaba copiando y me perdí. Bueno, le vamos a borrar acá. Y retomemos aquí. Si yo digo que R1 igual a R2, Sí, voy a tener una constante CS1 por E a la R1T. Sería una solución. sí. Más la otra solución, C2 por E, también a la R1T, porque Sí, ahí son sacaba iguales. factor común. Me Y me quedé ahí en... quedaba E a la R1T y me quedaba C1 más C2. Pero resulta que C1 más C2 es una constante. Sí, Y una constante por E a la R1 me da una sola solución. Y yo necesito dos porque es una ecuación de segundo orden. sí, Por lo tanto, a esta segunda solución, lo que se hace es multiplicarla por T, que es la variable. Por lo tanto, sí. aquí me queda así. Que es la que proponíamos nosotros. R1 ¿qué vale? Menos P sobre 2. ¿Está claro? Sí, Bien, entonces, lo borro. Si ya está claro, esta sería la solución. Y, bueno, menos P lo reemplazamos por lo que habíamos puesto al principio, que lo borré. Lo voy a volver a poner. Voy a borrar Euler. Al principio habíamos puesto que P era igual a lambda sobre M y que Q era igual a K sobre M. Hagamos positivo. Bueno, P entonces esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que I1 o que I es igual a una constante C1 más una constante C2T por E elevado a P, que vale menos lambda sobre 2 MT. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, fíjense que también, como en el caso anterior, me quedó un exponencial negativo multiplicado por esto. Entonces, también, el sistema tiende a cero, lo saco de la posición de equilibrio, también tiende a cero. También tiende a cero. No va a oscilar. No va a oscilar. Porque no hay nada que me diga que va a oscilar acá. Esto es un exponencial, tiende a cero. La única diferencia con respecto al caso anterior, que lo hace a menor, por esto que está acá, a menor velocidad. Velocidad. Y fíjense que el único parámetro que aparece acá es lambda y m. Lambda y m es la fuerza de roce. Lambda es la fuerza de roce. Entonces, es como que la fuerza de frenado es interesante. Entonces, esto lo sacamos de la posición de equilibrio y va a volver a cero, pero lo hace despacio, despacio. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de roce grande, que es la única que me entra en juego aquí.
Fíjense que el resorte no entró. Lo hace, También entonces, lo saco de la está posición de equilibrio. sobreamortiguado. ¿Cómo se llama? Críticamente amortiguado. Este movimiento se llama críticamente amortiguado. El otro era, el que vimos hace un ratito era sobreamortiguado, este es críticamente amortiguado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, y el más lindo para analizar, para mi gusto, el tercer caso, cuando el tercer caso ocurre cuando no tenemos absolutamente nada de frenado. P tiene que ver directamente con lambda. Lambda es el fuerza de roce. Entonces, cuando no hay nada acá de roce, P igual a 0. No hay frenado. O roce. ¿Está claro? Sí. Bueno, Sí. en ese caso, esta expresión, que era menos P sobre 2, que era 6, si P es 0, R1 y R2 son iguales y valen más menos raíz cuadrada de menos Q. ¿Y esto a qué es igual? A más menos raíz cuadrada de Q. ¿Cuánto vale Q? K sobre M. Bueno, si le saco el menos, le pongo un I acá. Porque el menos, bueno, pero esto es I, queda fuera. El menos 1 es I al cuadrado. ¿Se acuerdan? Entonces pongo el I al cuadrado acá, si se cancela me queda el I afuera. K sobre M. ¿Está bien? Y está bien, ¿no? Sí. ¿Lo entendieron? Entonces, esta es son las raíces. Las raíces, lo pongo y de paso vamos repasando lo de ecuaciones de segundo orden. Para este tipo. Era de la forma n más in. ¿Se acuerdan cuando las raíces eran complejas conjugadas? Y cuando eran complejas conjugadas, la solución es e a la mx coseno de nx más i seno de nx. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Sí, bueno, muy bien. Entonces, m, perdón, es la parte real de este complejo. ¿Cuánto va a valer la parte real en estas raíces? 0. 0. Entonces, e a la 0 es 1. Entonces no lo pongo. Y aparece coseno. ¿Cuánto va a valer n, que es la parte imaginaria? ¿Cuánto va a valer n en este caso? Ahí de K sobre M. K sobre M. Raíz cuadrada de k sobre m. Esto va a ser una constante C1. No puse, perdón, me olvidé de poner la constante C1 y C2. Y no sé por qué puse I acá. Pensé que eran complejos. Perdón, tuve este error. C1 y C2. Y aquí me queda C sub 2 por el seno de raíz cuadrada de k sobre m
Entonces, ahí me queda la solución para este caso que está acá. ¿De dónde sale? De esto, que ya lo sabíamos. ¿Puedo borrar acá? Esta parte. Sí, Un segundo. Esto sí, esto ya lo habían visto. Bueno, me quedo con esa expresión. Resulta que me queda un coseno y un seno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir unas nuevas funciones aquí para ver cómo podemos esto llevarlo de una manera conocida, a algo que nos resulte más práctico analizar. Recuerden, estamos analizando el caso concreto de que, de que pese a 0, o sea que no haya roce, no haya roce. Entonces vamos a definir dos variables. Por ejemplo, voy a definir I con un techo así. Y voy a definir un ángulo phi. Dos variables cualesquiera. Ligadas con la expresión de la siguiente manera. La constante C1, yo voy a decir que es igual a I por coseno de phi. Y la constante C2 voy a decir que esto es I por el seno de phi. Pero yo no sé cuánto vale I techo y phi para definir la constante. Entonces, ¿qué pasa si elevamos al cuadrado y sumamos? C1 al cuadrado más C2 al cuadrado es igual a I lambda al cuadrado por coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. ¿Qué me quedó? I al cuadrado. Porque esto es 1. Sí. Perdón. C2 se define como menos I raya seno de phi. De todas maneras, en esto no hay ningún problema, porque si yo elevo al cuadrado C2, al elevar al cuadrado todo esto me queda positivo. De ahí despejo y me queda que I raya va a ser igual a la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Sí? Y miren, si ahora hago C2 sobre C1, C2 sobre C1, es igual a menos. Y raya seno de phi sobre y raya coseno de phi. Esto con esto se va. ¿Y a qué es igual esto? Seno sobre coseno. Tangente. Es tangente de phi. Por lo tanto, phi es el arco tangente o tangente inversa de menos C1 sobre C2. Entonces, ¿para qué hice todo esto? Primero propongo este cambio de variable. ¿Y quién es lambda techo, acá, I techo, perdón, y phi? Bueno, son dos valores que lo obtengo con las condiciones iniciales. Depende de las condiciones iniciales. Y techo y phi dependen de las condiciones iniciales. Bien, entonces, así como lo planteamos, si C1 vale esto y C2 vale esto, lo reemplazo en I y me va a quedar así. C1 es I techo coseno de phi por coseno
de raíz cuadrada de K sobre MT. Ponemos así la flechita para que se entienda cuando estudien. Más C sub 2, pero C sub 2 es negativo. No va a quedar menos. Y por el seno de phi por el seno de K sobre M T. Bueno, esto está copiado, lo puedo borrar. Recordamos, con esto lo único que recordamos es que tanto este I que tenemos aquí, vamos a hacer así, miren, esto ya lo hemos visto. Vamos a poner aquí para recordarlo al final, que I techo es igual a la raíz cuadrada de C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado. Y que el ángulo phi es la tangente a la menos 1 de menos C1 sobre C2. Depende de las condiciones iniciales. Entonces, ahora, el producto coseno-coseno, seno-seno, hay una relación trigonométrica que me las vincula, que ya la sabemos, y esto es igual. Resolviendo esto, con signo negativo es por el coseno de K sobre M, raíz cuadrada, por T, más phi. Así. Y ahora sí me quedó algo más fácil de analizar. Me quedó que la solución es una función cosenoidal, donde I representa la amplitud esto que está aquí, omega t sería, es tita, sería un ángulo, y este phi, que también es un ángulo, se le llama ángulo de fase. Fase. Ángulo de fase. La amplitud, ángulo de fase. Pero ahora sí es mucho más fácil que la otra, en donde teníamos coseno y seno. Ahora me quedó un solo coseno. Bueno. ¿Puedo borrar? Alumnos. Espere, profe, estoy copiando lo último. Bueno. ¿Listo? Bueno. Bueno, ya está. Entonces, me quedó que la solución I es igual a I techo por un coseno de raíz cuadrada de K sobre M por T más phi. Bueno, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, que omega t es igual a la raíz cuadrada de K sobre M por T. Por lo tanto, si este T se va con este T, omega es igual a esto. Entonces de ahí puedo sacar que omega, que la velocidad angular, es 2πf, que es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo despejar la frecuencia, y la frecuencia es 1 sobre 2pi, porque te lo estoy percibiendo, multiplicado por K sobre M. Vale decir que la frecuencia, esto es una señal cosinusoidal, y la frecuencia va a depender de K y de M. ¿Y quién es K? La constante del resorte. ¿Y quién es M? La masa del cuerpo ese. Y de ahí puedo obtener la frecuencia. ¿Y de qué estoy hablando? ¿De qué frecuencia estoy hablando? Bueno, estoy hablando de lo siguiente, la representación gráfica
de esta función aquí aparece un coseno. El coseno, si todo esto fuese, si t fuese 0, me queda phi. Y el coseno de phi vamos a suponer que tenga un valor por aquí que no sea el máximo. Entonces, el máximo va a estar acá. Esto va a ser una cosa así. Ahora vamos a explicar qué es lo que sucede. Entonces, esto que está aquí no es ni más ni menos que la amplitud. Si yo trazo desde aquí, línea de puntos, hasta aquí, ese valor de punto a punto se denomina período. Y el valor que hay con respecto a 0 sería phi. Entonces, phi por k m sobre k. A ver, lo vamos a poner. Este tiempo será phi k sobre m. Ahí está. Este que está acá. Lo alcanzan a ver, está en dibujo muy... Bueno, ese desplazamiento, esa es la fase. Esta es la fase. Si, fíjense un poquito algo, a ver que les resulte conocido. ¿Qué pasa si phi vale 90 grados? ¿En qué se transforma este coseno? En seno. Claro. Si esto vale 90 grados, esto se transforma en un seno. Porque lo desplazo 90 grados, seno y coseno. Entonces ahí es un desplazamiento llamada fase. ¿Está claro? Entonces, fíjense que ahora Sí. tengo un sistema, acá que puede ser sinusoidal o cosenoidal, no hay ningún problema en llamarlo de una forma u otra. Pero fíjense que la amplitud, esta amplitud, que es I, depende de la constante según I2. Quiere decir que es constante ese valor de I. Aquí tengo un periodo que es la inversa de la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con K y M, ya lo habíamos dicho. Entonces tengo un sistema cosenoidal o senoidal que representa a este movimiento. Por eso este movimiento recibe el nombre de movimiento armónico simple u oscilación armónica simple. No hay frenado, oscila. O sea, entonces, a ver, ¿cómo juntamos esto? Sacamos de la posición de equilibrio, lo soltamos. Si no hay roce, esto empieza a ser así. Y se mueve y oscila. Describiendo, matemáticamente hablando, esta oscilación. O sea, el desplazamiento I va a tener esta forma, llamada oscilación armónica simple. Ahora vamos a ver que si le ponemos freno, esta amplitud va a ir disminuyendo. Bueno, entonces, si no hay roce, la oscilación es armónica simple. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a borrar acá todo esto. ¿Qué pasa ahora si P es distinto de 0? O sea que aparece lambda. Y esto, si P era distinto, si P es distinto de 0,
la R1 y R2 va a valer menos P sobre 2 más menos, raíz cuadrada de P al cuadrado sobre 4 menos Q. ¿Se acuerdan de esto? De esta expresión. Entonces, si ya P es distinto de 0, y estamos hablando de que Q es mayor que P al cuadrado sobre 4, que esto es negativo, esto es negativo, vamos a tener ahora un complejo conjugado de esta forma. R1, R2 es igual a menos P sobre 2 más menos I. Si esto es negativo, le pongo I. Raíz cuadrada, P cuadrado sobre 4 menos Q. ¿Está claro? Sí. Entonces, esto va a ser M y esto va a ser N. Por lo tanto, la respuesta o la solución va a ser E a la MT por una constante C1 ¿Qué pasó? coseno de ENT más una constante C sub 2 seno de NT. ¿Se entiende? Ahora ya va a aparecer M, porque P es distinto de 0 ahora. Ya va a haber algo de frenado. No lo suficiente, no tan grande, pero va a haber. ¿Por qué digo no lo suficiente? Porque esto sigue siendo negativo. Si reemplazamos, me queda E a la menos P sobre 2. Pero, ¿cuánto habíamos dicho que valía P? Lambda sobre 2m. Lambda sobre M por 2. T. C sub 1. Coseno de N. Y bueno, es todo esto ahora. Más C sub 2 por el seno de raíz cuadrada de P cuadrado sobre 4 menos Q por T. Fíjense que es muy parecido al caso anterior, nada más que ahora está P. Al estar P, queda todo completo así como está. ¿Por qué este tipo de solución? Bueno, porque es negativo. Al cumplir esto me da raíces complejas conjugadas, que están acá. Bien. No vamos a hacer el desarrollo algebraico porque es un poquito dificultoso, pero entonces vamos a escribir así, haciendo la conversión, de antes, anterior, de antes, me va a quedar que la solución I va a ser igual. Ahí hecho, y aparece E a la menos lambda 2mt por el coseno solamente, y antes me quedaba solamente de raíz cuadrada de K sobre M. Bueno, ahora me va a quedar raíz cuadrada de K sobre M menos lambda al cuadrado sobre, todo esto va al cuadrado, ¿sí? T más phi. Bueno, fíjense en lo interesante de esto, es que también es una función cosenoidal como el caso anterior. También hay un phi, que es el ángulo de desfasaje. Y también hay un omega, que me daría la frecuencia. O sea, no cambiaría.
Esto sería una respuesta de este tipo, no hay ningún problema. Una respuesta de ese tipo. Pero acá tengo. Y techito, que es un valor constante, que sería por aquí, vamos a suponer. Y aquí tengo un exponencial negativo. Quiere decir que a este valor, cuando t igual a 0, esto es 1. Me queda i raya, acá. Esto es t. Cuando t igual a 0, e a la 0 es 1, me queda ahí, que está acá. Pero a medida que comienza a tomar valores de t, va creciendo el exponencial negativo y me lo va llevando a 0. Y ahí tengo la función exponencial. ¿Lo entendieron a esto? Sí, profe. Entonces, ahora fíjense qué es lo que pasa. Para este mismo tiempo, si yo multiplico, acá hay un producto, esto por esto, voy a tener un valor, vamos a suponer por aquí, me va a hacer una función conoidal, pero a su vez, esto me lo va a hacer tender a 0. Por lo tanto, es de esperar que ocurra esto. Y este exponencial es precisamente este. Entonces, cuando t tiende a infinito, e a la menos infinito es 0, tiende a ser 0. Por lo tanto, todo va a ser 0. O sea, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a salir de la posición de equilibrio, lo suelto. Y va a ser así, 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 así. Y se va a detener. Entonces, esto recibe el nombre de movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio amortiguado. Amortiguado. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto sería un poco, entonces, fíjense todo el análisis matemático que salió de un pequeño esquema. El paso que sigue, que lo vamos a ver la clase que viene, es cuando esta fuerza no se hace 0, queda ahí. Entonces vamos a tener, fíjense que aquí aparece una frecuencia. ¿Ven? La frecuencia de este coseno o seno aparecen frecuencias. ¿Está claro? Esta es la frecuencia, entonces vamos a llamarle frecuencia propia del sistema. ¿Se entiende? Porque lo vamos a usar en la clase que viene. El sistema, en ausencia de una fuerza, oscila, se mueve, oscila. Quiere decir que tiene una determinada, una frecuencia que es propia y que depende, esa frecuencia, de todo lo que aquí aparece, la masa, K, lambda, de todos esos valores depende la frecuencia. Entonces, cuando aparezca una fuerza, que va a ser una fuerza exterior, puede también tener su frecuencia propia. Yo le pongo aquí un motorcito que haga esto, que lo mueva así, a todo esto. Va a tener una frecuencia también. Bueno, ahí vamos a empezar a jugar con la frecuencia del sistema y la frecuencia exterior, para ver el comportamiento.
Y puede Bien. suceder algo muy interesante que pasó hace muy poquito en el sur, que la frecuencia propia del sistema y la frecuencia de la fuerza exterior entren en lo que se llama resonancia. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, la amplitud de la respuesta, esta respuesta, la amplitud, cuando entran en resonancia, tiende a crecer. Es un exponencial creciente, así. Y es por eso que la amplitud se hace tan grande que puede colapsar. Es lo que pasó con los cables esos de alta tensión en el sur, que por el frío entraron a oscilar, y con el viento y demás, que son las fuerzas exteriores, en algún momento dado se debe haber producido un efecto de resonancia con la propia que tienen las líneas, y se haya colapsado. Voló todo el diablo. No sé si lo vieron en la noticia. Sí. Bueno, tiene que ver con estas cosas, con estos conceptos. Tienen un nombre, no recuerdo cómo es el nombre. Ya le voy a preguntar al ingeniero Simone, que estuvimos conversando, que él me decía que lindo para verlo en la parte práctica. Y yo le dije que eso es un modelo que lo podemos representar por medio de una ecuación diferencial de segundo orden completa, en donde tenemos la frecuencia aquí de afuera, que puede ser dada por el viento y demás. Si tenemos un puente, por ejemplo, un puente tiene una oscilación propia. Toda obra de construcción que se haga tiene su propia frecuencia de oscilación. Ya se mueve, básicamente se mueve. No hay nada rígido, y no se quebraría todo. Se mueve. ¿Quién sería esta F? Y puede ser, por ejemplo, un viento grande. Es por esa razón que los puentes entran a moverse, y va creciendo la amplitud y se quiebra, colapsa. ¿Qué le iba a contar? Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa acá ahora? ¿Esto lo puedo borrar? Sí, profe. Bueno, yo tengo un circuito RLC. Una resistencia R, una bobina y un capacitor. Entonces, en un momento dado, cierro esta llave. Esto es una tensión continua. En un momento dado, cierro esta llave y comienza a circular una corriente, ¿cierto? Cierto. Bueno, entonces B es igual, la tensión en estos bornes es igual a la corriente por la resistencia, más que una caída de tensión, más la que cae en la bobina, L por la derivada de I respecto de T, más en un capacitor, 1 sobre C la integral de I de T. ¿Se acuerdan de esta expresión? Física 2. Una malla. Sí. Bueno, ese sí. Bueno, voy a derivo respecto de cero. Respecto de cero. Respecto de la corriente depende de T. Respecto de T. Como B es una constante, una función continua, es cero. Acá me queda I, que no sé cuánto vale, me va a quedar R por la derivada de I respecto de T. Más L por la derivada segunda de I respecto de T dos veces. ¿Estamos bien? Y la derivada de una integral es I.
¿Está bien? Si divido por L, si divido todo por L, esto me da 1 y me queda la derivada segunda de I respecto de T dos veces. Más la derivada primera, o sea, me queda R sobre L. Más I, igual a 0. Y aquí me queda una ecuación de segundo orden, parecida a la que teníamos, en donde P es R sobre L, y en donde Q es 1 sobre C por L. Bien. ¿Ven que es la misma? Sí. Entonces, P en el circuito masa-resorte, ¿con quién tenía que ver P? P. Con la fuerza de fricción. Con la fuerza de roce. Sí. P en el circuito acá tenía que ver con la fuerza de roce. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Y P con quién tiene que ver acá? P con quién tiene que ver acá? Con la resistencia R. R. Entonces, Q, en el caso anterior, masa resorte, ¿con quién tenía que ver? Bueno, con K. Y aquí, Q, ¿con quién tiene que ver? Con el captor. Con todo después con el capacitor, que almacena energía. Bueno, fíjense que yo aquí encuentro analogías entre la fuerza de roce, que es la que me va consumiendo la energía acá, y una resistencia que me la va convirtiendo en una corriente, por ejemplo, en calor o en luz, lo que sea. Una constante del resorte que me almacena energía en su propio material y demás, en un capacitor que me la almacena dentro de su campo eléctrico. ¿Ven que hay analogías entre un circuito y otro circuito? Entonces, desde el punto de vista de los modelos matemáticos, en este circuito RLC también vamos a tener el sobreamortiguado, críticamente amortiguado, el oscilatorio puro cuando R vale 0, que sería cuando la fuerza de roce vale 0, me queda el circuito LC. Se le llama oscilador, y es cuando la energía de este se la pasa a este se la pasa a este, y no se gasta nunca. Ahora, cuando me aparece R, sí la va convirtiendo a esa energía en otra y se va haciendo un sistema oscilatorio amortiguado. Es el mismo comportamiento. R con la fuerza de roce, C con la constante del resorte. Estas son las analogías que hay entre mecánica y electricidad. Fíjense que el modelo matemático es el mismo. Bueno, entonces quedaría, para finalizar la clase, que ustedes agreguen en su cuaderno de teoría el análisis, tal cual lo hicimos con resorte masa, lo hagan con un circuito RLC. Es similar, pero háganlo de paso practica. Bueno, profe. En ambos casos, estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias y en este caso homogéneas. U
o incompleta. Lo que vamos a hacer la clase que viene es la ecuación diferencial ordinaria completa. O sea, que aquí le vamos a poner una fuerza que quede, no sacarla, que quede, y aquí, en vez de ser una B continua, le vamos a poner algo que sea alterno, cosa que la derivada no sea cero. Entonces va a quedar siempre, va a estar siempre esta. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a hacer un análisis conceptual nada más. No nos vamos a ir tanto con tantas ecuaciones porque se va a perder el concepto. Además son muy largas, muy largas. Vamos a hacer un análisis conceptual. Bueno, hasta aquí lo mío. No sé si tienen alguna pregunta por hacer. ¿A qué hora era lo de la ley? ¿Cómo? ¿A qué hora era lo de la ley? La de Micaela. Las Ajá. 6. Era a las 6 de la tarde, ya pasó. Fue. Era a las 6, pero creo que duraba 1 hora y media, así que se pueden colgar ahora y pueden ver un ratito. Bien, Problema, profe. quedó Bueno. raro. Chao, muchachos. Cuídense, por favor. Listo, ingeniero. Nos Nos vemos. vemos. Bien, profe. Chau, Nos chau. vemos. Chao. Chau, chau.